Hola, buenos días. Em, Hoy estamos aquí para hablar sobre el sistema de salud. Un poco del tema del sistema de salud tiene que ver con cómo la gente a veces tiene la sensación de que los asuntos de reforma a la salud o del sistema de salud son muy lejanos o que son como de la decisión de quienes están en el Congreso o de una ministra o un ministro. Y yo quiero hablar contigo acerca de esas particularidades del sistema de salud que en realidad sí le pegan a la gente. O sea, donde uno realmente puede decir, ve, es que esto tiene que ver con cómo está ese sistema o lo que podría ser llamado política pública de salud, pero que tiene una expresión cotidiana. Entonces, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Ivonne, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver qué puede salir claro de todo esto que quieres hablar. Bueno, lo primero que te quiero preguntar, que creo que es por donde podemos comenzar el relato, es sobre una actividad que tú haces que a mí me parece muy valiosa, que son los equipos básicos de salud y sobre los que también hay un debate. Entonces, para que la gente sepa, lo primero es qué es un equipo básico de salud. Bueno, los equipos básicos en salud surgen de una política del señor presidente Petro, eh, similar a algo que él ya hizo aquí en Bogotá, que consiste en conformar unos grupos de trabajo que están constituidos por un médico general, una enfermera jefe, unos auxiliares de enfermería. En el caso específico del sitio donde yo estoy trabajando, el equipo está acompañado por un psicólogo. Hay sitios en donde se adiciona al grupo de trabajo higienista oral, odontólogo, bueno, depende pues de las condiciones particulares de cada lugar. ¿En qué consiste el trabajo? El equipo va y hace una caracterización en salud en las comunidades. En el caso nuestro hablamos de comunidades en zonas rurales con una alta dispersión de población. La idea es que nosotros vamos a visitar hogar por hogar y hacemos la caracterización en salud, que incluye un cuestionario bastante amplio en donde, además de saber las personas, las familias y los vínculos que que conviven en cada unidad habitacional, se hace una caracterización de condiciones de eh, básicas de salud, de suministro de agua potable, por ejemplo, de condiciones de vivienda, de condiciones de vida en general, todo aquello que pueda influir dentro de la salud de las personas, incluyendo su entorno inmediato, las mascotas, los animales, la cercanía a las fuentes hídricas, el manejo de residuos, en la disposición final de los residuos tanto líquidos como sólidos. Entonces consiste en eso. A partir de esa caracterización se hace una atención en salud orientada a todo lo que tiene que ver con prevención de la enfermedad y promoción de salud, específicamente lo que se llama el nivel primario de salud, que se basa precisamente en ese concepto de atender a las personas en su lugar de residencia principalmente, ver cuáles son los factores que pueden estar afectando su salud y educar a las personas en el sentido de controlar aquellos factores que son controlables para evitar que se enfermen, para disminuir el riesgo a enfermarse. Dentro de estos grupos de trabajo, uno de los auxiliares normalmente es una persona muy bien preparada en vacunación, entonces se aplican las vacunas propias a cada grupo de edad, se determina, digamos, todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva en jóvenes, en adolescentes y en jóvenes,
todo lo que tiene que ver con preparar a las familias que quieren tener hijos desde el mismo momento en que tienen deseo de crecer la familia. Entonces se hace toda la atención relativa a que se prepare la familia para eso, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de salud. Entonces es generar toda una serie de actividades que se generan en el entorno inmediato de los habitantes para tener más o menos controladas las condiciones de salud que eviten que esas personas se enfermen y tengan que generar un alto costo. Más o menos ese es como el sentido de la política. Vale, voy a parafrasear algo que acabas de decir y te hago dos preguntas, aunque tengo un montón. Entonces voy a parafrasear lo siguiente, después me corriges por favor si estoy equivocada, y es: se trata de un enfoque de mantener la buena salud de las personas, evitar desde el punto de vista médico y científico que las personas se enfermen, porque debe haber un montón de enfermedades que se pueden prevenir. Ese es el parafraseo. Dos preguntas. Cuando tú dices alta dispersión, de pronto la gente tiene una idea de, claro, en lo rural pues la alta dispersión puede ser que haya gente lejos, pero la pregunta realmente es: en este lugar donde tú trabajas, por ejemplo, ¿cuánto te tarda ir de un lugar a otro para visitar esos hogares? Y la segunda pregunta es sobre, en ese entorno de salud, ¿hay relación con la cultura de las personas en el lugar donde viven? Por supuesto. A ver, te cuento. Empecemos, digamos, por eso primero que me comentas, que me preguntas. El sitio donde yo trabajo es un departamento que presenta una alta dispersión de población, es decir, la población normalmente no está muy concentrada en los centros poblados, que además son muy pocos. Nosotros tenemos situaciones de centros poblados de apenas 20 casas. Claro, las 20 casas pues están muy cerca y se comunican muy fácil, pero la comunidad está conformada además por las personas que viven en las fincas a donde hay acceso desde esos centros poblados. Okay. Hay familias y hay comunidades indígenas, por ejemplo, que pueden vivir a varias horas, a 6, 7, 8, 9, 10, 12 horas de esos centros poblados. Entonces, dentro del trabajo de caracterización que se hace dentro del equipo básico de salud, pues una primera cosa es hacer como una georreferenciación general con unos determinaciones como digo, repito, georreferenciado, saber a qué distancia, sí, con coordenadas, saber a qué distancia, digamos, está una finca de la otra finca, saber los medios de comunicación, porque muchas veces para llegar de un sitio a otro se puede hacer únicamente por vía fluvial, por ejemplo. Hay ocasiones en que únicamente se puede llegar a pie por las condiciones del territorio. Hay ocasiones donde hay que contar con animales de carga para poder llegar. Otra de las personas que acompaña al equipo normalmente es un guía, un conocedor, una persona que conoce muy bien la región y que acompaña y que va introduciendo un poco pues la llegada del equipo a cada lugar. Cuando se llega a una comunidad pues que está organizada, pues es relativamente fácil concentrar a la gente y empezar a visitar a la gente casa a casa, es relativamente fácil. Pero, como te digo, pues hay ocasiones en donde las fincas quedan a 2, 3, 4, 5 horas, con una característica muy particular en el caso de esa región en donde yo estoy trabajando, y es que una finca puede tener únicamente a una o dos personas que muchas veces ni siquiera son familia, sino que se acompañan, o una trabaja para la otra, o en fin,
con una escasez de mujeres impresionante, impresionante por las condiciones mismas del lugar. Personas, además, encontramos que hay poblaciones ya de tercera edad viviendo solos en medio del monte y en medio de la selva. Entonces, pues son hallazgos bien interesantes dentro de todo el trabajo que se está haciendo. Nosotros hacemos unos mapas a mano alzada, con puntos de referencia. Aquí queda el puerto, por ejemplo, aquí queda el camino, aquí queda el grupo de casas, y a partir de esto entonces caminamos tanto para encontrar esta otra casa, esta otra, y es la misma población la que nos va referenciando dónde hay que ir a buscar la gente, ¿sí? Muchísimas veces nos encontramos con que a pesar de estar en sitios donde se pueda concentrar y pueda uno citar a la población, hay muchísima población que no tiene cómo llegar literalmente, bien sea porque tiene alguna condición de discapacidad por una enfermedad o por la misma edad, bien sea porque no hay recursos para transportarse de alguna forma de un punto a otro donde se podría concentrar la atención. Entonces, por eso la instrucción que nosotros tenemos es: a nosotros no nos van a buscar, nosotros tenemos que ir a buscar a la población, y tenemos que ir a buscarlos en pos de ver además cuáles son sus condiciones de vida y cómo podemos tratar de intervenir con educación en esas condiciones de vida para evitar que se enfermen, para que tengan una mejor calidad de vida. Ahora, esto pues tiene directa relación con lo otro que me preguntas. Claro, con la cultura tiene que ver, pero o sea, de forma directa, con la cultura como forma de vida. La cultura como forma de vida es un determinante de calidad de vida absolutamente importante. La forma de cultivar, la forma de vivir, la forma de cocinar, la forma de manejar el recurso hídrico, la forma, es decir, todo lo que tiene que ver con forma de vida y con la cultura propia de cada familia, incluso de las comunidades, con las comunidades indígenas. Una de las primeras cosas que nosotros que tenemos que llegar a hacer es llegar a conciliar con las autoridades indígenas, incluidos sus médicos tradicionales, hasta dónde podemos nosotros llegar a intervenir para no generar conflictos desde ese punto de vista. Entonces tiene que ver directamente con todo eso, por supuesto. Te voy a hacer una pregunta para una respuesta corta, porque mucha gente dice como, pero ¿cómo es que no se van del punto A al punto B para ir donde un médico? Yo quiero hacer acá un símil. En Bogotá probablemente el pasaje Transmilenio vale unos 3.000 pesos. Estamos hablando de 5 horas, donde puede ser un trayecto en algún tipo de animal de carga o transporte fluvial. ¿Cuánto cuesta ir del punto A al punto B? En una aproximación, jugando a la palabra, en transporte fluvial, para esa persona. Mira, a ver, yo te comento. Nosotros tenemos sede en un municipio que tiene puerto y que tiene no una carretera, una trocha a la que se puede llegar a determinadas veredas. Tenemos unos centros poblados en el recorrido, digamos. Para una persona, un pasaje, bien sea vía fluvial o bien sea por carretera, sea en moto, en carro, o bien sea en un semoviente que le presten a la persona, le puede costar este transporte a cada persona 100.000, 150.000 pesos. Que en condiciones normales para ellos tener ese recurso es sumamente complicado. O sea, tener disponibilidad. Una persona normalmente no puede viajar sola si está enferma, entonces estamos hablando de 2 personas, son 200.000 pesos, que para tener disponibilidad de ese recurso en zonas como en las que yo estoy trabajando es muy complejo. Y es un solo trayecto. Por supuesto. Bueno, y la siguiente pregunta, y para ya entrar como en la materia del sistema de salud,
Entonces, ahora que se presentaran las discusiones sobre el sistema, mucha gente decía, pero eso lo hace la EPS. Entonces, cuéntame, tenemos equipos básicos en salud, pero eso lo hace la EPS. Bueno, aquí hay una cosa que hay que tener presente. En este momento, para que un equipo básico en salud pueda funcionar, además de la disposición de los entes territoriales para poder funcionar, tiene que haber un acompañamiento muy estrecho de la empresa administradora de planes de beneficios que atiende esas poblaciones. Es decir, el equipo básico en salud en este momento no podría funcionar solo, porque no tiene ningún sentido que vaya un médico con una enfermera o el equipo en general a hacer atención en salud y no poder entregar tratamientos, por ejemplo. Los tratamientos están a cargo de quién? Están a cargo de las empresas administradoras de planes de beneficios. Son poblaciones que en su gran mayoría pertenecen al régimen subsidiado. Los que no tienen afiliación, se les busca dentro del mismo trabajo que nosotros tenemos que hacer, se les busca hacer la afiliación al respectivo régimen que les corresponda. Eso es parte de la tarea que tenemos que hacer. Parte de la tarea que tenemos que hacer es inducirlos a usar el sistema de salud, con el esquema que existe como tal: empresas administradoras de planes de beneficio, prestadores de servicio, en este caso, digamos, las ESES de primer nivel, que son pues las que encargadas de atender todo lo que tiene que ver con prevención y promoción. Entonces, o sea, sin la participación de unos y otros, no tendría mucho sentido hacer eso que se está haciendo. ¿Y se hacía antes? Desde, o sea, un poquito la historia de esto, de ir a la casa. El detalle yo no lo conozco mucho, pero a ver, dentro de la normatividad relativamente reciente del sistema de salud, del sistema general de seguridad social en salud, se ha tratado de irle imprimiendo importancia a este tema del primer nivel, de la prevención y de la promoción. Entonces, las empresas administradoras de planes de beneficio, que son las EPS, están exigiéndole a los prestadores de servicios, en este caso a las ESES de primer nivel, como parte de los indicadores, que tiene que atender a esa población y que tiene que inducir al uso de los servicios relacionados con promoción y prevención. Pero eso las IPS lo podían hacer únicamente a nivel de sus sedes, o eventualmente generar alguna brigada frente a alguna situación particular, por ejemplo, un brote de alguna enfermedad tropical o de una exantemática, por ejemplo. Generar unas brigadas para ir a hacer atención específica a un lugar específico. Entonces eso era lo que estaba considerado, pero el enfoque desde el punto de vista de política pública, me atrevo, aunque no tengo mucha idea del tema, pero desde el punto de vista de política pública, de generar equipos que vayan a caracterizar territorio para ver cómo se puede desde la ¿cómo se llama esto? Desde la unidad básica familiar, monopersonal incluso, sí, o sea, una persona que es una familia, ir a ver cómo se puede influir en eso para evitar que esa familia tenga que generar un mayor costo en salud por no haber recibido una atención a tiempo o una prevención en relación con su entorno, dentro de lo que es dentro de lo que se puede influir, dentro de lo que se puede educar, dentro de lo que se puede hacer. No, eso no existía, eso es algo nuevo.
Yo incluso no conozco bien el ejemplo de Bogotá, de cómo se hizo en Bogotá cuando el presidente Petro fue alcalde de Bogotá. No conozco bien cómo fue el proceso, pero lo que estamos haciendo nosotros en este momento, dentro de este programa, dentro de estos equipos básicos de salud, en este momento, sí es tratar de llegar, y digo tratar porque no siempre se logra, a toda la población, a toda la población. Para que quienes nos escuchen o vean un ejemplo concreto de un caso, de una enfermedad que previniéndola o que identificándola, caracterizándola tempranamente, se evite el alto costo en futuro, por ejemplo, en el territorio donde tú estás. Facilísimo, el ejemplo más fácil, el dengue. Ejemplo absolutamente frecuente, la malaria. Un dengue que no es diagnosticado a tiempo y que no se maneja de forma adecuada desde el principio, puede ser absolutamente catastrófico en términos de costo para el sistema. Todo lo que es, todas las enfermedades que se dan por transmisión de vectores se pueden no erradicar, pero sí controlar desde el mismo manejo de los reservorios de agua en torno a las casas, por ejemplo. Eso es educación, y eso es lo que nosotros vamos a decirle a la gente. No deje que se acumule el agua acá porque va a ser un criadero de los mosquitos que lo van a enfermar de malaria. Y si se enferma de malaria, el problema es que además de generar una incapacidad temporal para ir a sus cultivos, por ejemplo, para trabajar en lo que trabaja en el campo, si se complica, eso puede ser absolutamente catastrófico. Entonces, digamos, el ejemplo de, porque claro, ya implica alto costo, si se maneja mal, alto costo uno sabe, bueno, quiere decir que cuesta harto, el sistema va a tener que cubrir un tratamiento con medicamentos más especializados, más costosos, con una atención probablemente en un hospital que tenga que tener un nivel de atención también tal. Pero eso afecta la salud de la persona. Esa es una persona se enfermó de dengue y la persona se enfermó de dengue y ¿qué es lo peor que le puede pasar? O sea, al final cuando ya es alto costo, la persona ¿qué siente? ¿Cómo se enfermó? Una persona que se enferme de dengue se puede morir por dengue. Es así de fácil. Y antes de que se muera, si está dentro del sistema, requiere una atención supremamente compleja porque esa es una persona que seguramente va a requerir un manejo en unidad de cuidado intensivo para poder tratar de evitar que se muera, por ejemplo. Ok. O sea, cuando hablamos de enfermedad, lo último que pasa con la enfermedad es la muerte. Sí. Correcto. O, espérame, incluso peor aún, la afectación de su estado de salud al punto de que la persona tenga algún tipo de discapacidad que le impida trabajar, que le impida su vida normal, que le impida la movilización, o sea, su automanejo normal, que incluso puede ser en algunos casos mucho más complicado que la muerte. Vale. Yo voy a hacer aquí una aclaración y es, si una persona eso, no muere, sino que requiere de un cuidado especial por el resto de su vida debido a la incapacidad que se le genera por su enfermedad, va a requerir una persona cuidadora, va a afectar su trabajo, o sea, va a dejar su productividad, correcto, va a costar más al sistema de salud y para que esté también muy claro, el sistema de salud es, pues, el Estado colombiano haciendo unos pagos, ¿sí? Que se los entrega a una EPS, régimen subsidiado, régimen contributivo, como sea, pero hay que entregarlos para atender a esta persona. Y entonces se bajó la productividad y yo tengo que dedicar a una persona a que cuida a esta otra que está enferma, porque desde un principio yo no sabía o no previne que esta persona se enfermara y no promoví su salud. Eso es como correcto el proceso. Vale. Bueno, quiero hacerte una siguiente pregunta, ya sabiendo que es el equipo básico en salud. Y es esa relación entre la administración de los recursos de la salud en relación con la enfermedad.
Y como para que quede claro, porque la pregunta entonces ya sonó enredada, es una persona en un momento temprano de su enfermedad acude a la o el doctor. Y el sistema de salud tiene unos procedimientos, unos trámites, hace un rato nos hablaste de unos indicadores y de pronto unas rutas alcanzo yo a comprender, pero esta persona pasó el tiempo, la mandaron donde un especialista, donde el otro especialista, donde el otro especialista, y al pasar el tiempo su enfermedad se agravó a tal punto que se convirtió en alto costo. ¿Por qué pasa esto? Ahí parece como que hubiera un vacío que uno no entiende, pero venga, si me van a tratar de restablecer la salud, ¿por qué igual me enfermo y me enfermo grave, me enfermo peor? Y eso al final implica un mayor costo. Te respondo desde mi punto de vista, desde mi sentir y desde mi entender. Yo pienso que al sistema le falta, con respecto a la visión sobre el paciente, integralidad. No hay una cabeza que esté pendiente desde el punto de vista integral de lo que le pasa al paciente. Voy a poner un ejemplo. Una familia en donde un paciente empieza a sufrir un cáncer, por ejemplo. Entonces la EPS, uno pues va, el médico general en una primera consulta, digamos, la señora, sí, efectivamente usted tiene unas masas en el seno, entonces vamos a ordenar unos exámenes y vamos a pedir una valoración por el especialista que va a ver el seno. Listo. Resulta que viene el trámite, la consulta con el especialista se puede demorar mucho tiempo o algún tiempo, y en términos de una enfermedad como el cáncer, cada día está en contra de la posibilidad de un manejo oportuno de la enfermedad. Resulta que ya en algún momento no es únicamente el cáncer de seno, sino que empieza a presentar algún otro tipo de alteración relacionada directa o indirectamente con su cáncer, y la señora, la paciente, requiere entonces que la maneje un nefrólogo porque adicionalmente es hipertensa, un endocrinólogo porque además es diabética, un internista que se supone debe mirar integralmente pues el estado de salud de la señora con todo lo que puede pasar en torno a esto, los problemas nutricionales que empieza a tener la señora a causa de su enfermedad, y la EPS empieza a derivar el manejo de esa paciente en los especialistas que seguramente le corresponden, pero cada especialista mira su pedacito sin mirar el resto. El nefrólogo mira cómo va la evolución en relación con su tensión arterial, por ejemplo, pero no relacionado eso con lo que le está pasando en el seno a la señora, a la paciente. Entonces, yo sí creo que uno de los principales, de los grandes problemas cuando los pacientes empiezan a complicarse, a salir de esa promoción y prevención, es que falta integralidad en la mirada del paciente. Muchas atenciones, no coligada una con la otra, se le pierde mucho tiempo al paciente, mucho tiempo al paciente, y se ve mucho en estos pacientes, digamos, con tumores malignos, en donde entre más rápido reciba el tratamiento oportuno que debe recibir, que seguramente tiene una intervención quirúrgica, que tiene una intervención con quimioterapia, con radioterapia, en fin, con los medios que haya a disposición. Cada día que pase sin recibir tratamiento es un día en contra de la posibilidad de mejoría y de remisión de la enfermedad en el paciente. Y cada día que pase va a ser más costoso manejar ese caso. Si el caso se manejara, si hoy me detectan el tumor y antes de un mes están manejando con cirugía, con quimioterapia, con radioterapia, con todo lo que haya que hacer ese tumor,
en 2 meses ya estoy con todo resuelto, por dar un ejemplo grosero. Pero si me están demorando en el tiempo, la oportunidad de atención de la enfermedad integral en general cada día va a ser mucho más difícil, mucho más costoso, y como paciente cada vez voy a tener menos posibilidad de remitir la enfermedad. De mejorarme y de tener salud. Y de tener salud. Bueno, entonces acá me queda a mí la sensación de quien se enferma es la persona entera. Sí. La persona está enferma, pero de pronto por esos trámites y esas derivaciones pareciera como que la persona se enfermó un pedazo. En tu ejemplo, a la señora se le enfermó un seno, pero luego a causa de eso el riñón o porque la tensión. Entonces cada quien va mirando su pedazo y no la persona, y es a lo que tú llamas integral. Sí, nosotros, y lo menciono porque desde la medicina general, cuando atendemos los pacientes en los hospitales de primer nivel o cuando llegamos dentro de los equipos básicos de salud a hablar con la gente, nosotros tenemos oportunidad de ver personas, pacientes que han sido manejados de tumores importantes, en donde cuando uno revisa el caso sentado con el paciente, mirando su historia, cuénteme qué ha pasado, no, yo me detuve en este momento porque y no seguí adelante con el tratamiento, 1 por la distancia, 2 porque no tenía quien me acompañara, 3 y no, porque es que al final yo no sabía quién me estaba manejando, y unos me decían una cosa y otros decían otra cosa. Y llega, y cuando hacemos consulta general en las IPS, en las ES, en los hospitales, pues encontramos con mucha frecuencia que sí, que al paciente le están manejando una cosa específica, pero se les olvida que el paciente es todo el paciente, que el paciente incluye pues todo lo que aprendemos en la universidad del entorno del paciente. No es un pedacito, no es el superespecialista que va a ver únicamente lo que está sucediendo, por poner un ejemplo crítico, que está viendo, por ejemplo, la retina del ojo izquierdo porque es un retinólogo y no importa si se le están cayendo las orejas al paciente, no, eso no tiene que ver conmigo como especialista, eso habrá que buscar el especialista que vea por qué se le están cayendo las orejas. Eso sucede mucho dentro del sistema, y nosotros, los médicos generales, lo percibimos con mucha frecuencia. Ahí hay una cosa, antes de hacerte también la siguiente pregunta, y es, esto puede ser confuso para las personas. Pues no sé cuántas doctoras y doctores hay en el país, entre generales, especialistas o incluso profesionales de la salud como enfermeras, enfermeros, terapistas, etcétera. Pero me atrevería a decir que la mayor parte de la población en nuestro país no comprende bien todo lo que implica este tema de la medicina, de la salud, de ciencias de la salud. Y uno se puede confundir fácilmente. Uno podría creer que efectivamente sí, la EPS o la administradora pues que corresponda al régimen subsidiado me está derivando, me está mandando al especialista que es, puedo sentir, bueno, yo estoy en el tratamiento y realmente me están dando el curso. O en algún momento, como si son muchas enfermedades al tiempo, una relacionada con la otra y especialistas viéndome y tal vez no sé muy claramente cuál es el plan, pues me confundo y también me enojo porque digo, pues sí, me están haciendo mucho, pero yo sigo enferma, ¿no? Y mi condición no mejora, sino que empeora. Sí, esto es como, tal vez tú lo has visto, la gente en esas dos versiones, ¿no? Me confundo y me siento feliz porque sí me mandan, o me confundo y me enojo porque igual estoy enferma, ¿no? Por supuesto. Se ven exactamente esos dos casos, y entre esos dos casos todo el espectro de lo que uno se quiere imaginar en relación con la percepción del paciente con respecto a su enfermedad y al manejo que se le está dando. Me voy a atrever a decir algo, pues, y esto sin el ánimo, por supuesto, yo creo que
desde siempre, pero después de la emergencia del COVID-19, las personas somos mucho más conscientes de la importancia del personal en atención en salud para nuestras vidas. Pero a veces uno como paciente siente que no me escuchan, ¿no? Yo llego donde el médico y el médico me pregunta de manera muy general, supongo que eso tiene que ver con su educación, bueno, ¿qué es lo que usted siente o qué es lo que le duele? Y uno arranca a decir, es que me duele desde la punta de este pelo hasta la punta de la uña, y cuenta uno todo el cuento, pero de pronto si está uno con el especialista retinólogo, bueno, sí, mi señora, pero eso es por su reumatismo. ¿Y qué es lo que le duele del ojo? ¿Sí? Algo así me atrevería a decir que puede también suceder. Bueno, yo siempre he creído que uno de los determinantes, bueno, a ver, ¿qué es para mí un paciente en el momento de establecer relación médico-paciente? Una persona que viene a que le resuelva un problema, una situación. Siempre he pensado que los 15 o 20 minutos que tengo yo asignados para atender ese paciente no es un tiempo suficiente para resolverle ningún problema a ningún paciente. A menos que sea un paciente que conozca con anterioridad, que haya tenido tiempo de verificar su historia clínica con anterioridad, pero si a mí un paciente me llega por primera vez, como son la mayoría de pacientes que yo veo, y tengo que resolverle un problema en 15 o 20 minutos que me asigna a mí la IPS para atender a ese paciente, difícilmente voy a ser capaz de resolverle el problema. Ese problema muchas veces, desde mi óptica, puede ser simplemente una explicación suficiente al paciente de la molestia que está sintiendo. Tanto así que para mí es un éxito ser capaz de sacar un paciente del consultorio sin una fórmula. Porque en muchas ocasiones es simplemente una explicación suficiente relacionada con su motivo de consulta. Regálame un ejemplo, chiquito. Un ejemplo chiquito. No, es que hay muchos ejemplos, pero vámonos con un ejemplo chiquito. Tengo mucha tos, doctor, una tos que no me deja dormir. ¿Hace cuánto tiene la tos? No, es que tuve una gripa terrible hace 15 días. Ese paciente no necesita un antitusivo. Ese paciente necesita que se le explique que su proceso gripal generó un problema a nivel de los bronquios que va a demorar en resolverse más o menos un mes, mes y medio, y que lo único que necesita es estar suficientemente hidratado. Okay. En muchas ocasiones es así. Un dolor de cabeza, es que siento un dolor de cabeza en estas condiciones. Claro, hay dolores de cabeza que pueden significar que tengo un aneurisma o un tumor en el cerebro, pero la mayoría de dolores de cabeza son cosas sumamente sencillas que se manejan sabiendo por qué estoy sintiendo esa molestia, que de pronto no es ni siquiera el dolor, sino una molestia con respecto a algo, a la forma de acostarme en la cama, por ejemplo. Vale, y además supongo que ahí hay protocolos, como bueno, usted más o menos en un mes y medio va a tener la molestia de la tos, y si en mes y medio su tos persiste, pues sí tiene que volver. Hay que hacer unos exámenes, hay que seguir una ruta, sí, porque todo eso efectivamente tiene un protocolo. Hablamos de una tos crónica, entonces esto requiere este tipo de atención, requiere que ahondemos en esta historia. Te voy a hacer la siguiente pregunta. Ese tiempo de atención que es insuficiente para resolver el problema del paciente, ¿por qué es insuficiente? ¿De dónde salen los 20 minutos de la consulta? No, nunca lo he podido saber. Nunca lo he podido saber, casi que ni me lo cuestiono. Pero yo te voy a contar por qué soy feliz en equipos básicos de salud, porque yo llego a la casa
y si tengo que ver 6 personas y necesito 24 horas para ver a las 6 personas, puedo tomarme las 24 horas para hablar con las 6 personas, para esculcar hasta el último detalle de lo que yo necesite, con el fin de configurar cuál es el manejo que requiere cada una de esas 6 personas relacionado con lo que esté padeciendo como paciente en ese momento. Entonces, para mí pues es decir, una consulta en un consultorio donde además tengo que llenar N formatos, tengo que justificar de todas las formas posibles las decisiones que estoy tomando, tengo que generar fórmulas, es decir, yo no soy capaz, yo particularmente, y he sido muy criticado incluso por colegas muy cercanos, yo no soy capaz de establecer una relación médico-paciente en 15 minutos. No, siento que no soy útil para eso, yo particularmente. No sé a quién más le pasa, pero yo particularmente no me siento capaz de resolver una situación, no tengo la destreza para resolver una situación de un paciente, para entenderla y ser capaz de resolverla en un tiempo tan corto. Me voy a atrever a decir algo para hacerte como la siguiente pregunta. Como el sistema de salud se financia a partir de recursos públicos, es decir, de que a partir de los impuestos, que a partir de las diferentes formas en que la administración pública recauda dinero para atender la salud de las y los colombianos en este caso, pero podría ser en cualquier país, debe haber como algunos indicadores ya formales de eficiencia, de que sí, por ejemplo, soy una empresa que atiende a 1 millón de personas y tengo que darle oportunidad de acceso a ese 1 millón de personas. Para poder cumplirlo, determino un plan, un proyecto y un estudio econométrico. Necesito tantas y tantos profesionales de la salud y que estas y estos profesionales de la salud atiendan a este número de personas durante cada día. Y con eso yo voy a poder mantener como un flujo entonces de posibilidad de atención de lo que se conoce como la oportunidad. Así que en ese caso estaríamos hablando de una relación económica en relación con cómo administro ese dinero, esos recursos, y no tanto en una relación que tiene que ver con la salud o la enfermedad, que es el peor de los casos. El mejor es la salud y mantener la buena salud, el peor de los casos es enfermarme y hasta morir o quedar con una incapacidad horrible como lo acabamos de hablar, y no en esa relación. Te quiero preguntar, ¿esto está claramente expresado en lo que tú conoces del régimen de salud, del sistema de seguridad social en salud en Colombia? Bueno, a ver cómo lo entiendo yo. Yo entiendo que efectivamente desde el punto de vista económico y práctico hay que tener unos indicadores de rendimiento para que el sistema sea eficiente y sea suficiente. Okay. Nosotros como prestadores, como personal sanitario, pues claro, a nosotros eso nos lo dejan absolutamente claro desde el día en que nos dicen hay que trabajar y hay que hacer esta cantidad de consultas diarias. Sí, eso nos lo dejan absolutamente claro. Doctor, usted entra a trabajar acá de tal hora a tal hora y hay que hacer tantas consultas en ese, porque es lo que hay programado y los pacientes necesitan, y uno se da cuenta que efectivamente hay gente haciendo fila y que hay gente esperando que haya oportunidad de consulta. Sí, eso lo tenemos desde ese punto de vista, lo tenemos absolutamente claro. Pero el sistema, es decir, qué sé yo, ley 100, decretos reglamentarios, resoluciones, ¿qué más hay? Circulares, considera, o hay, digamos, considerandos, o hay artículos, o hay una mención que dice, bueno, es que efectivamente, supongo que la ruta sí, porque las rutas son distintas, y como,
Pues es que independientemente del tiempo que el médico esté con el paciente, se trata de que establezca, por ejemplo, un plan de tratamiento que considere la salud de este paciente, no sé qué, y digamos como con independencia de lo que pasa en lo económico o con una relación como razonable de lo que pasa en lo económico y pensando, por ejemplo, en el bienestar y en el sentir de las y los profesionales de salud, como ese reconocimiento y que es lo que tú estabas diciendo, independientemente o razonablemente teniendo en cuenta esos recursos de eficiencia. Me llevas a temas muy complicados dentro, a temas que uno no quisiera mencionar. Voy a volverme un poquito. El sistema de salud nuestro, llámese ley cielo como lo quiera llamar, el sistema general de seguridad social en salud nuestro, desde la estructura es absolutamente maravilloso. Me explico. Hay un Estado que genera unas políticas, hay un sistema de aseguramiento que recibe unos recursos para atender una población, hay unos prestadores de servicios que son los que tienen el contacto directo con el paciente, con el usuario, hay unos entes que ejercen control sobre el sistema, es decir, la concepción del sistema desde la concepción misma, en su origen, es muy bonito, es románticamente muy bonito. Pero el sistema, el funcionamiento del sistema, se ha ido complicando con el paso del tiempo. Y se han visto prácticas absolutamente, ¿cómo lo digo?, siniestras en relación con el funcionamiento del sistema, en donde los prestadores de servicios de salud nos hemos visto afectados grandemente muchísimas veces. Yo creo que no hay un profesional sanitario en el país a quien una IPS o una EPS no le haya quedado debiendo plata en algún momento de la historia. Todos nos hemos visto afectados, el personal de atención, el personal asistencial, dentro de la historia de funcionamiento de nuestro sistema, en muchas ocasiones. Prácticas perversas como qué, como limitar el número de actividades que uno puede formular sobre un paciente. Prácticas perversas como dificultar las rutas de acceso a niveles superiores de atención cuando los pacientes lo requieren, efectivamente lo requieren. En no pocas ocasiones nos ha pasado, no a mí, a todos los que hemos visto pacientes en primer nivel, que doctor, aquí usted tiene un cupo de tantas radiografías en el mes, no se puede no se puede pasar, o incluso de tantos medicamentos o de tantas referencias. Eso lo hemos padecido, y lo hemos padecido no pocas veces. Uno entiende que además el negocio, y me atrevo a hablarlo desde ese punto de vista, el negocio de salud es un negocio complicado por una cosa. El negocio, cuando uno presta un servicio de salud, yo tengo que prestar el servicio de salud ya, hoy. Yo no puedo decirle al paciente, yo no puedo demorar al paciente. Cuando yo recibo el paciente, tengo que atender al paciente. Pero a mí la administradora de planes de beneficios, ¿cómo me lo paga? Hay EPS que yo radico, pues además hoy atiendo al paciente, finalizado el mes radico la cuenta correspondiente a haber atendido a ese paciente. Si tengo buena suerte, dentro del mes siguiente me están auditando la cuenta, alguien está revisando si lo que cobré es lo que debería haber cobrado. ¿Bajo qué criterio puede decir no era eso lo que había que
que hacer y no es este el valor que, entonces hay que cambiar la cuenta, me glosan la cuenta y hay que cambiarla. Y viene todo el proceso técnico, administrativo, para que me paguen esa cuenta. Y el sistema como sistema ha tenido ejemplos tan grandes como lo que pasó en su momento con Saludcoop, que con carteras por encima de 180 días, carteras sanas por encima de 180 días, imagínate tú tener una persona o un grupo de personas que sostener el funcionamiento con cartera a 6 meses, con cartera sana a 6 meses. Eso es, o sea, desde el punto de vista macroeconómico es una locura, es una absoluta locura. Y el sistema en muchas ocasiones se ha visto afectado y deformado por ese tipo de situaciones, hablando como negocio. Otra cosa que yo he comentado en muchos escenarios, ¿cuál es en este momento el negocio de las empresas administradoras de planes de beneficio? La enfermedad. La cantidad de cosas que pueda hacer yo y cobrar sobre un paciente, y no la salud. El negocio debería ser mantener el estado de salud. Pero un administrador de planes de beneficios, me voy más abajo, un prestador de servicios, entre más cosas le hago al paciente, tengo para hacer el paciente, pues es mayor la cuenta que genera ese paciente. Desde el punto de vista salud-enfermedad, es una deformidad del sistema mismo. ¿Sí me hago entender? Porque desde mi concepción, y estoy hablando de mi concepción particular, el negocio de la EPS y del sistema debería ser mantener la salud de los pacientes y no tener que atender la enfermedad de los pacientes. No sé si me doy a entender. Correcto, pero te voy a parafrasear en 2 cosas. 1, vamos a jugar a la palabra. Yo llegué hoy con una cortada tremenda acá en el brazo y llego acá donde este médico. Le digo, doctor, mire lo que me pasó. Estaba trabajando en el taller de carpintería y se fue la cortadora, la sierra, y yo me corté, ayúdeme. Efectivamente puede ser una cosa muy grave, leve. Bueno, el personal de salud sabrá qué es. Y como tú dices, tú me atiendes hoy y yo quedé bien con mi bracito, me curé. Pero eso que tú me salvaste hoy, mi bracito, te lo van a pagar en 6 meses y se entiende que eso es normal. O sea, porque dices cartera sana es, si me lo pagan en 6 meses estoy de buenas, porque podría ser más. Por supuesto. Ok, vale. Entonces, para que quede claro es, yo trabajo hoy y me pagan dentro de 6 meses. Y estas son las personas que atienden nuestra salud. Y la siguiente es, entonces, como lo puedo entender yo en este lenguaje desde mi disciplina, o pues como persona es, claro, si yo por ejemplo ordeno un medicamento que es más especializado, más costoso, más teso, ¿cierto? Porque mi enfermedad está más avanzada, pues desde el punto de vista del negocio, pues claro, cobro una plata más grande que si desde el principio hubiera dicho, mire, usted cambie estos hábitos de alimentación. Voy a poner un caso, y no por hacerle propaganda a Red Papás, pero toda la pelea de los azúcares añadidos, del marcaje de alimentos, es que al final muchos de esos alimentos sí se pueden convertir en las personas en diabetes, entiendo yo. Y por ejemplo, mantener la insulina en una persona, pues realmente podría ser, jugando a la palabra, mejor que haberle dicho a esta persona, no consumas alimentos con azúcares añadidos. Es como más o menos parafraseando y poniendo el ejemplo, lo entiendo así en un caso puntual. No todo es blanco y negro.
¿vale? Y hay muchas cosas intermedias en eso. La realidad es que frente al alto costo, las administradoras de planes de beneficio recobran eso al sistema. Frente al funcionamiento normal de atención, la administradora de planes de beneficios recibe el mismo dinero, atienda o no atienda al paciente. Cuando digo atienda o no atienda al paciente, no estoy diciendo en el deseo de atenderlo o no atenderlo, sino en la necesidad del paciente de que lo atiendan o no lo atiendan. De una familia de 4 o 5 personas, seguramente hay 2 que están demandando servicios permanentemente dentro del sistema, pero hay 3 a los que no les preocupan, simplemente están viviendo y no hacen uso del sistema, ¿sí? Pero la administradora de planes de beneficio recibe por sus afiliados un monto con el que tiene que mantener su estructura de funcionamiento y la atención de sus afiliados. Lo que pasa es que cuando se sale de ese esquema y se genera el alto costo, pues ellos tienen la posibilidad, y gracias a las tutelas, por ejemplo, gracias a todos los mecanismos que se han tenido que utilizar, incluso que tergiversar dentro del sistema, pues lo que hace la administradora de planes de beneficios es venir y recobrarle al sistema ese gasto extra en el que está incurriendo. Pero para el prestador no es lo mismo. El prestador, a menos que sea una cápita, pero es que la cápita, uno juega con las cápitas, hablo de la cápita como un sistema de contratación entre los aseguradores y los prestadores, los administradores del plan de beneficio y los prestadores. Difícilmente se arriesga uno a una cápita que no pueda controlar, y uno controla el primer nivel, prevención y algunos eventos del segundo nivel, pero lo que es alto costo sería una locura capitarlo precisamente por eso, y entonces en ese caso se paga por evento, y lo que sale de alto costo se recobra, o sea, ahí no pierde, ahí el administrador de planes de beneficios no pierde. No pierde, porque eso igual lo paga el Estado. Eso lo paga el sistema. Ahora, el sistema se nutre, acuérdate que se nutre del régimen contributivo, se nutre del régimen subsidiado. El contributivo es directamente del bolsillo de empresarios y empleados, y el subsidiado de muchas fuentes, pero eso lo paga, eso es lo que llega al ADRES y eso lo paga el sistema. Correcto, es ADRES específicamente, ok. Ahí hay una discusión, tal vez no la voy a abordar contigo, sino con alguna otra persona, precisamente de ese equilibrio financiero. Tal vez en este momento de la reforma, una de las cosas pues que yo le digo a mis estudiantes es, siempre que hay un proceso de reforma o que hay un intento de modificar algo y saltan actores a hablar públicamente, es porque ahí hay un tema delicado, porque los actores que saltan tienen intereses. Entonces, en esta reforma de la salud salieron, por ejemplo, las agremiaciones de estas empresas administradoras, ¿no?, de las EPS, a decir, pues es que para nosotros sí que no es negocio, no nos han pagado y no tenemos el flujo de recursos. Y tal vez esta semana, pues el director de la ADRES realizó un ejercicio muy juicioso de mostrar cómo el flujo de los recursos sí se mantiene a las EPS. Entonces, pues probablemente, como te digo, no lo abordo contigo, estamos como en el tema de enfermedad-salud, pero sí que hay tal vez un meollo por allá, un cortocircuito entre el tema de la salud y la enfermedad en Colombia y cómo se administran los recursos de la salud. Puede ser que estemos hablando de que hay un entender de lo que sea la salud y un entender de cómo hay un negocio alrededor de la enfermedad, lo voy a decir así, para
para que las personas nos mantengamos con buena o no buena salud, ¿no? Y como cada quien entiende lo que es esa salud. Pero sí hay como un territorio en disputa ahí, como una discusión de fondo. Yo diría que la discusión va un poquito más allá o hay que centrarla en otra, desde otras ópticas. A ver, me explico. Nuestro sistema como sistema, vuelvo a mencionarlo, es un sistema bueno en términos generales. Pero frente al funcionamiento del sistema, el sistema en realidad tiene muchísimos, muchísimos, muchísimos problemas. Muchísimos problemas que hay gente a la que no le toca. A mí me parece que no tiene sentido que la gente tenga que ir a guardar cupos de 2, 3 de la mañana para alcanzar a aplicar a determinada atención de salud, incluso de primer nivel, en muchísimas partes del país. Me parece que es absurdo que haya que hacer colas interminables para reclamar medicamentos, por ejemplo. Me parece que es supremamente grave requerir una atención especializada, requerirla, y que la oportunidad esté a 3, 4, 5, 6 meses, porque no hay disponibilidad de especialistas suficientes para una determinada población. Siendo muy bueno el sistema, tiene muchísimos problemas y no puede ser que no sea susceptible de mejorar. Entonces, yo muchas veces no entiendo a mis colegas, que me entienden menos a mí, en relación con defender el sistema, que realmente tiene muchísimas fallas y muchísimos problemas que todos hemos padecido. Que hemos padecido como prestadores y que cuando hemos tenido que ponernos en los zapatos del paciente, a título particular o con familiares muy cercanos, pues encontramos que hay problemas gravísimos, gravísimos, que tienen que ser susceptibles de mejorar. Entonces el sistema, como sistema de aseguramiento, de que se autofinancie y se autosostenga, es bien interesante, pero el funcionamiento está fallando hace muchísimo tiempo y está fallando por prácticas perversas de todas partes, de aseguradores, de prestadores, desde las políticas mismas. Incluso hay cosas que han funcionado y que no funcionaron durante mucho tiempo. Colombia, antes de la ley 100, era pionero en vacunas en el mundo, y el día que empezó a funcionar la ley 100 se le olvidó a todo el mundo qué iba a pasar con las vacunas. Entonces retomar ese, volver a tener un liderazgo en niveles de vacunación en el país fue un tema supremamente complicado, porque eso a nadie se le ocurrió que había que pensar eso cuando empezó a implementarse la ley 100. Es decir, nuestro sistema tiene que poderse analizar en detalle, poder ver las fallas que seguramente no las ven los congresistas, porque no son ellos los que tienen que ir a hacer fila por su consulta, ni que tienen que esperar varios meses para su valoración especializada o para la realización de un examen de alto costo. Eso nos ha tocado, es a los que tenemos pacientes. Yo tuve que madrugar muchísimas veces por los medicamentos de mi mamá, so pena de tener que pasar días enteros esperando una autorización, casi que rogándola, por un funcionamiento perverso del sistema. Entonces, yo pienso que esto sí tiene que ser susceptible de ser analizado, el manejo de los recursos, el funcionamiento del sistema frente a la percepción del paciente, por ejemplo,
los tiempos de respuesta en oportunidad, la accesibilidad, indudablemente es un problema supremamente grave, supremamente grave. Cuando yo estoy en Montes de María no hay pobreza porque todo el mundo tiene tierra y tiene que comer, pero la gente no tiene los 3.000 pesos que vale la moto para ir de un municipio a otro, de un municipio que no tiene prestación de servicio a otro que sí la tiene. No tiene los 3.000 pesos. No es pobre, pero no tiene el recurso que se necesita para eso. Y en poblaciones que están muy cerca de ciudades capitales. Ahora, si nos vamos para lo que eran los territorios nacionales, hablemos del Guaviare, del Guainía, del Baupés, Dios mío, como te digo, transportarse en un trayecto puede costar barato 100 o 150.000 pesos en gente que no tiene cómo producirlos. Entonces el sistema tiene que poderse revisar y revisar de cara al paciente. Seguramente eso va a seguir siendo un negocio, listo, pero un negocio en el que se le preste la atención al paciente que requiere y necesita. Centrado en la salud. Centrado en la salud. Indudablemente centrado en la salud. Y no en la enfermedad. Centrado en la salud, indudablemente. Bueno, te agradezco muchísimo. Yo voy a hacer como un análisis, una explicación y bueno, pues ya te estaré contando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, y repito, mucho de esto que yo te estoy comentando tiene que ver con mi percepción particular y mi parecer particular en relación con la experiencia que tengo y he tenido con mis pacientes y con el sistema de salud desde hace ya como 30 años. Claro. Una última pregunta. ¿Qué es el culillo? Oh. Una expresión muy cachaca. Okay. Muy cachaca, porque si eso lo dices en la costa de pronto no les va a quedar muy claro, pero es muy cachaco acá, muy cachaco y muy de mi generación y de pronto de un par de generaciones posteriores, que es el miedo. El culillo es el miedo. Uy, qué culillo, qué miedo. Y sin otra acepción diferente, culillo, miedo. Y por ejemplo, ¿tú le tienes culillo a lo político? A lo político no, a los políticos. Les tengo terror. Y a donde he llegado he tenido dificultades por eso, porque de frente lo he dicho. No quiero depender de una voluntad política. Me parece gravísimo que a nivel profesional, por ejemplo, tener que depender de una voluntad política, porque si hay algo, perdón, antiético, sucio y todo son los políticos. Los políticos no tienen conciencia política. La política me parece maravillosa, pero los políticos les tengo todo el culillo del mundo. Muchas gracias. A ti.